Bueno, entonces vamos a comenzar. Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar revisando la generalidad de las fracturas de la cúpula radial. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino, presidente de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de CES. Los objetivos que me tracé para esta charla son básicamente comprender la anatomía funcional de la cabeza y el cuerpo, del cuello radial y su papel en la estabilidad del codo y en la transmisión de cargas, identificar esos mecanismos de lesión más frecuentes asociados a la aparición de esta entidad y cómo se relacionan con esos patrones clásicos de fractura, reconocer las clasificaciones más utilizadas, y aquí vamos a pasar por Mason, por Hutchins y por otras que son muy utilizadas en nuestro medio, y cuál es su utilidad clínica real al día de hoy. Establecer criterios de manejo no quirúrgico y quirúrgico con un enfoque mucho más práctico y que nos quede a nosotros como unos conceptos definidos a quién ofrecerle cada uno de los tratamientos, y describir las complicaciones más frecuentes asociadas a esta entidad. Para comenzar, entonces, a lo largo de la búsqueda de la información, encontré una frase del doctor Stephen George, en el cual decía que la fractura de la cabeza o el cuello del radio con un desplazamiento es una lesión grave, y esto es fundamental porque se ha ido cambiando esa visión de este tipo de lesiones a lo largo del tiempo, y concluye diciendo que si bien el pronóstico es bueno para la recuperación de un codo funcional, rara vez se logra que el codo quede completamente normal, por lo que no se deben desestimar entonces los hallazgos o minimizar las conductas con este tipo de entidades. Hace algunos años, hasta más o menos 1970, las fracturas de la cabeza radial se consideraban de poca importancia porque se creía que tenían una influencia mínima en la anatomía y en la biomecánica del codo, lo que se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y ya se ve que el tratamiento está muy asociado a esta importancia biomecánica, y que las fracturas de la cúpula radial son mucho más frecuentes en las entidades traumáticas del codo, constituyendo en ellas una presentación de una de cada tres fracturas a este nivel, y eso representa básicamente el 1 al 4% de la prevalencia de las fracturas en los adultos. Del 20 al 30% de todas las fracturas de codo y de su tratamiento y el pronóstico dependen de esta lesión y cómo se correlaciona con otro tipo de lesiones a ese nivel. Es probable que a lo largo de la historia se describa múltiples aportes de diferentes personajes, y podemos comenzar por la primera descripción de la lesión del radio proximal, que fue hecha por Pablo de Gina antes de Cristo, y que se documentan por los doctores Schwartz y Young en un manuscrito en el cual tratan de resaltar la importancia de este tipo de entidades y de su manejo. Para el año 1811, Desault sugirió que las fracturas de la cúpula radial eran unas lesiones poco frecuentes, y que realmente al existir otro tipo de lesiones como las lesiones del tercio medio, del tercio distal del antebrazo, estas pasaban desapercibido. Incluso la clínica era muy difícil porque en este momento estamos hablando de una época donde no tenían uso de los rayos X. Para 1897, Helserich describe esa fractura de la cúpula radial y decide decir que uno de los tratamientos efectivos en ese momento era la resección, y que con eso se corregía todas las deformidades subsecuentes asociadas a esta entidad. Para 1910, Hammond destaca la utilidad de los rayos X, y a eso le suma que dice que los desplazamientos de las fracturas eran signos de mal pronóstico, especialmente cuando se decidían los manejos conservadores. Para 1926, Cutler describe tres tipos de fractura de la cabeza humeral y define en qué momento se benefician del manejo conservador.
Para 1930, Watson-Jones informa que solo se obtenía un resultado satisfactorio en el 50% de los casos de las fracturas desplazadas de la cúpula radial, y que por eso este tipo de lesiones se deberían manejar ya sea con una resección temprana o con un cabestrillo por al menos 4 semanas. A mitad del siglo pasado, Katzman informa que por lo general este tipo de lesiones no se encontraban solas y que se acompañaban ya sea de subluxaciones del codo o de otro tipo de lesiones, y que eso era muy importante al momento de decidir la reducción abierta y la fijación interna de este tipo de lesiones. En 1954, Mason hace su primer clasificación y nos da 3 escenarios en los cuales se va a desenvolver la mayoría de los tratamientos con respecto al desplazamiento y a las características de esas lesiones. En 1962, a esas 3 lesiones que había descrito Mason 8 años antes, se le agrega una cuarta clasificación, un cuarto subtipo, y es básicamente la luxación asociada a las lesiones previamente descritas. Y concluye diciendo que la resección de la cabeza radial no era un procedimiento inocuo, que no era el manejo para todo el tipo de las lesiones, y que ante cualquier duda el tratamiento de elección siempre iba a ser el manejo conservador. Para 1961 se empiezan a presentar las primeras artroplastias metálicas, y en la década de los 70 y los 90 se van perfeccionando este tipo de intervenciones. Luego de todo este recorrido a lo largo de la historia, entonces podemos decir que esto es una lesión que se presenta de forma bimodal en pacientes jóvenes con actividades de alto impacto y en pacientes mucho mayores con traumas de baja energía, con un pico de incidencia en la cuarta década de la vida, presentándose muchísimo más frecuente este tipo de lesiones en mujeres que en hombres, y el mecanismo principal es caer desde cualquier tipo de altura con los brazos extendidos. No se nos puede olvidar que estas lesiones están asociadas hasta en un 30% de otro tipo de traumas en el antebrazo. La anatomía del radio y de la cabeza es un poco compleja, y aquí no nos vamos a detener, vamos a hacer una forma esquemática de cómo entender la anatomía de ese nivel, y podemos hablar que tenemos 2 articulaciones grandes, una articulación radiocapitelar donde la cabeza del radio tiende a tener una forma elíptica y cóncava que se articula con el capitellum, que es un poco más esférico, y la articulación radiocubital, que es ese roce entre la cabeza radial y la escotadura radial a nivel del cúbito, que lo que permiten es hacer esa traslación durante la rotación en el movimiento de pronosupinación. Y es importante tener en cuenta esto de la pronosupinación, ya que aquí vamos a tener nosotros lo que se conoce como la zona segura, y esta está ubicada en el tercio anterolateral del borde articular de la cabeza radial, y que nos va a permitir a nosotros una zona en la cual nosotros podemos hacer los tipos de abordaje y de fijaciones. Básicamente es un arco de 110 grados aproximadamente en una zona que se carece de cartílago articular y que no interfiere con nada con este movimiento de pasar de neutro a supino o a prono. Es también importante, entonces, los estabilizadores estáticos que se encuentran alrededor de la articulación, y en ellos vamos a mencionar el ligamento anular, que se va a anclar en ese margen anterior y posterior y que estabiliza la cabeza humeral, el ligamento colateral radial, que va desde el cóndilo lateral y que se viene a insertar en ese ligamento anular, y el ligamento colateral cubital lateral,
que se origina en el epicóndilo lateral y que se inserta directamente a la cresta supinadora del cúbito proximal. La irrigación sanguínea de la cabeza del radio proviene de fuentes intraóseas y extraóseas, y los vasos van a penetrar a través del cuello radial desde el periósteo en la unión de la cabeza, de la unión cabeza-cuello. Usualmente, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes, entonces tenemos que incluir en ello una buena anamnesis. Ya sabemos que la mayoría de estas lesiones se presentan por una caída con los codos extendidos, algo que se conoce como FOSH. La inspección nos puede a nosotros aumentarnos esa certeza diagnóstica, ya que algunos pacientes van a tener edemas, aumento del volumen o de la circunferencia a nivel del codo y equimosis de acuerdo al tiempo y a la magnitud del trauma. Es de esperar entonces que estos pacientes se quejen de dolor, que tengan crepitaciones y que tengan en grado de alguna deformidad y algún desplazamiento, prominencias óseas dolorosas. Los arcos de movilidad se van a ver restringidos y nunca olvidarnos que siempre se deben evaluar el hombro, el antebrazo y la muñeca y la mano en búsqueda de lesiones asociadas, sin olvidar posibles lesiones nerviosas y vasculares, que aunque raras, siempre debemos tener la sospecha e ir a buscarlas. Nos vamos a acercar imaginológicamente a estos pacientes a través de unas radiografías anteroposteriores, laterales y oblicuas del codo que suelen proporcionar una información suficiente para nosotros llegar al diagnóstico. Aquí hay que tener en cuenta que los pacientes que van a tener muchísimo dolor, que van a tener hemartrosis, que presentan esos signos del cojinete graso, entonces van a tener una limitación para poder llevar el codo en extensión, y aquí se deben tomar otro tipo de radiografías, y por eso puse la oblicua en este caso dentro del ramillete que debemos tener, ya que esto nos va a permitir a nosotros adaptarnos a las características que nos presenta este paciente y que no nos vamos a quedar a la mitad de un buen diagnóstico. También podemos hacer uso de la resonancia o la ecografía, pero esto básicamente es para considerar a las lesiones asociadas, lesiones de ligamentos colaterales o lesiones de la membrana interósea y que no tienen tanta importancia en el momento agudo de la valoración del paciente. La tomografía también nos facilita a nosotros el acercamiento y la planificación en los casos en los que nosotros vamos a definir la localización, el desplazamiento y el grado de conminución de la lesión, y poder hacer los planeamientos quirúrgicos de una forma muchísimo más clara. Ya que tenemos este acercamiento imaginológico, entonces hablemos un poquitico de las clasificaciones. La clasificación más usada es la clasificación de Mason, y el objetivo básicamente cuando se describió era orientar el tratamiento según el patrón de lesión. El artículo original lo hace Mason con 100 pacientes, de los cuales habían sufrido fracturas de cabeza de radio, y les hace un seguimiento por un poco más de 2 años, evalúa el dolor, los arcos de movilidad, el tiempo de reintegro laboral, la capacidad para poder retornar a hacer las actividades que hacía previamente, y las dividía en tres subtipos. La grado 1 es una lesión no desplazada, la grado 2 es una lesión mínimamente desplazada, y aquí hay diferentes artículos que a lo largo del tiempo han dicho si 2 o 3 milímetros es lo ideal para poderla definir, y la grado 3 es cuando ya tenemos algún grado de conminución a este nivel. También tenemos entonces la clasificación de Hotchkiss, que es una modificación básica
a esa clasificación de Mason y que según criterios terapéuticos, sugiriendo la presencia de algún tipo de bloqueo mecánico, principalmente en la tipo 2, nos va a dar a nosotros algún grado de acercamiento al manejo terapéutico. Hice la averiguación de por qué nosotros tenemos a Mason como la clasificación de vanguardia, y este estudio me trató de acercar un poquitico a la respuesta, y es que el objetivo del estudio era evaluar cuál clasificación es más adecuada, y se encuentra que la clasificación de Hotchkiss ha ayudado a acercarse un poquitico más al manejo, pero que la clasificación de Mason tiene menor variabilidad interobservador y que tiene una concordancia del 72.5% y que se compara con otro tipo de clasificaciones como la de Brover y Murray, y las adaptaciones que se hizo Hotchkiss de la clasificación de Mason. Nos ayuda a nosotros a guiar esa conducta con unos resultados muchísimo más predecibles. También tenemos la clasificación de Johnston, donde se adiciona un cuarto subtipo, y es la fractura de la cabeza radial asociada a una luxación del codo, y esta categoría adicional no influye demasiado en el tratamiento, por eso a lo largo del tiempo no ha tomado la suficiente relevancia. De las lesiones asociadas podemos decir que el 71% de las fracturas por cizallamiento a nivel del codo están asociadas a lesiones del ligamento colateral medial, que también se puede presentar dependiendo de las cohortes con lesiones de la membrana interósea, con una variabilidad entre el 9 y el 91% de acuerdo a la cohorte que sea evaluada. Y en las fracturas desplazadas de la cabeza radial tratadas quirúrgicamente, la incidencia de fracturas asociadas, por ejemplo, del cóndilo, es de casi una cuarta parte, y que pueden causar bloqueo mecánico si para nosotros se nos llega a pasar en algún momento la evaluación sistemática. También las luxaciones de codo se pueden encontrar asociadas a este tipo de lesiones en un 3 a un 10%, y aquí es importante siempre sospechar que cuando tengamos una fractura de la apófisis coronoides asociada a una fractura de la cúpula radial, siempre pensar en esa triada terrible que en algún momento redujo. No descartar las fracturas de olecrano, las fracturas del cúbito proximal, una fractura de Monteggia o alguna otra lesión asociada, y siempre tener una agudeza clínica significativa al momento de abordar estos pacientes. Las fracturas de la cabeza radial deben tratarse considerando diferentes factores, los factores directamente relacionados con el paciente y los factores relacionados con el tipo de lesión. Los del paciente, entonces tenemos la edad, la calidad ósea, las lesiones asociadas a diferentes niveles y el nivel de actividad de estos pacientes. Con respecto a las fracturas, entonces hay que evaluar el tamaño, el desplazamiento, la localización de la lesión, y si presenta algún grado de limitación en el movimiento, ya sea del codo o del antebrazo. Las indicaciones para el manejo no quirúrgico son básicamente que las fracturas no estén desplazadas o que tengan algún grado mínimo de desplazamiento, y que las fracturas sean deprimidas generalmente, porque estas no nos van a impedir de forma significativa los movimientos en rotación o en flexoextensión de la extremidad. El manejo incluye en pacientes con hemartrosis significativa la aspiración de ese hematoma y la aplicación de algún anestésico local si el dolor es muy considerable, la movilización en la primera semana para tratar de evitar la aparición de rigidez
y las inmovilizaciones, ya sea con férulas o con algún tipo de ortesis. No hay una diferencia marcada entre los pacientes a los que se les ordena una terapia física y a los que se les instruye de forma explícita los movimientos que deben realizar en la casa cuando se hacen las comparaciones de las dos. Hay un estudio publicado en el 2014 en el Journal of Bone and Joint Surgery que incluyó 100 pacientes con una edad media de 46 años con un rango que varía entre los 17 a los 79 años. El 69 de estas lesiones se debían a caídas desde su propia altura. El 35% de los pacientes presentaban alguna comorbilidad y se registraron entonces que 57 fracturas de esas eran Mason tipo 1, 43 tipo 2 y tras una media de seguimiento de 10 años a partir de la lesión, la puntuación media de las escalas DASH y de las puntuaciones de Oxford eran significativas al momento de manejar estos pacientes de forma conservadora. 14 pacientes en este seguimiento presentaron algún grado de rigidez, 4 algún signo de sensación de inestabilidad, 24 presentaron dolor, siendo esta como el evento o el síntoma principal del seguimiento, y 2 de ellos, de todos, se tuvieron que llevar a conversión quirúrgica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el manejo conservador tiene excelentes resultados reportados en pacientes a largo plazo, en la mayoría de los pacientes que fueron llevados a tratamiento conservador para las fracturas estables, y que pocos pacientes requerían intervenciones por síntomas persistentes. Muchos investigadores coinciden que un desplazamiento articular de 2 milímetros es una indicación razonable para poder llevar estos pacientes a una intervención quirúrgica con fijación interna de las fracturas de la cúpula radial Mason tipo 2. Y un estudio intentó demostrar que no había diferencias entre las fracturas que se tratan de forma conservadora para las lesiones con desplazamientos mayores de 2 milímetros y aquellas con desplazamientos menores de 2 milímetros. En cuanto a los resultados clínicos que fueron reportados por los pacientes, tanto en las escalas DASH como en los arcos de movilidad que fueron evaluados de forma subsecuente, y se concluyó que el desplazamiento de las fracturas de 2 a 3 milímetros no necesariamente indica una necesidad de fijación quirúrgica en las fracturas aisladas de la cúpula radial. Por lo tanto, podemos concluir entonces que la fisioterapia no tenía diferencias en los resultados funcionales ni en los arcos de movilidad, que la movilidad temprana versus la inmovilización no hubo diferencias en los resultados funcionales ni en arcos de movimiento, y que la definición y el tratamiento más adecuado para una fractura Mason 2 es el punto de discusión hoy en día. Estos estudios sugieren que se deben hacer evaluaciones futuras para este tipo de lesiones que requieran fijación, no necesariamente incluyan 2 o 3 milímetros de desplazamiento, sino que se tienen que evaluar otro tipo de lesiones asociadas. Las indicaciones de reducción abierta y de fijación interna son básicamente para pacientes con fracturas aisladas no conminutas de la cabeza radial, que tengan algún bloqueo mecánico del antebrazo o del codo, o para fracturas con lesiones concomitantes evaluadas a diferentes niveles. Con la reducción abierta y la fijación interna se van a obtener entonces mejores resultados en fracturas simples parciales articulares que completas articulares, y se prefiere una fijación con tornillos sumergidos
que placas y tornillos, y si hay una conminución significativa, entonces se debería pensar más en el uso de placas de bajo perfil, pero se debe tener en cuenta que las placas se van a asociar a mayor rigidez y a mayor tasa de molestia y de retiro del material de osteosíntesis. Las recomendaciones es que para cada uno de los abordajes, entonces, que se debe realizar una incisión posterior con elevación de colgajos laterales para poder realizar o visualizar de forma directa lo que nosotros vamos a ir a fijar. Y si hay una lesión del colateral lateral, se prefiere el abordaje tipo Kocher, y si tenemos un colateral lateral íntegro, vamos a preferir un abordaje tipo Kaplan. Se debe mantener por encima de la línea media articular radiocapitelar con el antebrazo en pronación para poder alejar o evitar que nosotros durante la osteosíntesis y la manipulación vamos a lesionar el interóseo posterior, y se debe realizar una fijación inicial temporal con pines y mirar a ver si se nos adapta más el tipo de fractura y la condición de los tejidos para una placa o para los tornillos sumergidos, y siempre abordar a través de la zona segura. La resección de los fragmentos se indica con poca frecuencia gracias a la aparición de sistemas de fijación que se han venido mejorando con tornillos pequeños de poco diámetro, y estaría indicada básicamente para los pequeños fragmentos que están desplazados a nivel articular y que van a bloquear la rotación del antebrazo en caso de estar extruidos en la articulación radiocubital proximal, o que los fragmentos le impidan al paciente poder hacer una flexión o una extensión del codo. Se tratan mediante la resección abierta o según la evolución de las diferentes técnicas y de la experiencia del cirujano, se pueden hacer resecciones artroscópicas también. Las exéresis diferidas de la cabeza radial, entonces puede considerarse en pacientes con fracturas desplazadas que no presentan un bloqueo mecánico en el movimiento del antebrazo del codo, y que puede ser útil para pacientes ancianos con una baja demanda funcional o lesiones concomitantes ligamentarias múltiples, así como para pacientes con algún tipo de cirugía previa fallida, o que tengan una presentación tardía. Esta se puede hacer a través de artroscopia o de cirugía abierta, de acuerdo a la experiencia del cirujano. Actualmente, este tipo de intervenciones, como la exéresis de la cabeza radial, se realiza con una menos frecuencia y se prefiere dejar básicamente para reducciones abiertas y fijaciones internas que puedan quedar inestables o incongruentes, y que esté contraindicada básicamente algún tipo de fijación o de reemplazo articular. Las artroplastias de reemplazo entonces están indicadas en pacientes con fracturas conminutas desplazadas de la cabeza y del cuello del radio. Aquí no se va a lograr una reducción anatómica, pero sí se busca tener una fijación interna estable. Es menos costosa que otro tipo de intervenciones, si tenemos en cuenta que estas serían manejos únicos, y hay diferentes tipos de implantes que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y que cada una de las estructuras hoy en día son unos dispositivos mucho más adaptables a la anatomía del cuerpo. Hay una revisión sistemática de 878 pacientes con prótesis que comparaba si cementada o no cementada,
y evaluaban básicamente las escalas funcionales del MEPS y del DASH. Se encontró que en este tipo de seguimiento que se hacía a un poco más de 3 años, se encontraba que el MEPS y el DASH no tenían unas diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, que las revisiones se presentaban con un 5.8% cuando teníamos una fijación muchísimo más rígida y que las complicaciones también se iban a ir aumentando en relación a las fijaciones de mayor rigidez. Las complicaciones principales entonces eran los aflojamientos, la rigidez a nivel del codo, las osificaciones heterotópicas y las parálisis de los nervios circundantes. El tipo de fijación de implante entonces no parece afectar los resultados funcionales, sin embargo la fijación rígida sí puede aumentar el riesgo de lesión y de complicaciones a este nivel. Manejo posoperatorio de nuestros pacientes, entonces debe estar dirigido a poder restaurar lo más pronto posible esos arcos de movilidad luego de la primera semana, tanto para los pacientes quirúrgicos como para los no quirúrgicos. Va a hacer esa movilidad temprana, disminuye el riesgo de rigidez y que debemos ir de forma gradual aumentando esos arcos de movilidad. La deficiencia del ligamento colateral lateral se debe evitar en estos casos entonces un estrés en varo y una deficiencia del colateral medial y evitar las lesiones en valgo, los déficits de algún tipo en el rango de flexoextensión y que se deben inmovilizar estos pacientes en una rotación neutra. Los rayos X seriados en estos casos se han visto que no son necesarios, solamente si hay algún grado de desplazamiento de las fracturas conminutas, sí se debería hacer seguimientos semanales o quincenales con radiografías. Las complicaciones principales de este tipo de lesiones entonces son las lesiones nerviosas. Aquí las lesiones del nervio interóseo posterior, que es bastante vulnerable, ya que tiene una relación muy cercana a esa cabeza radial. Las necrosis avasculares, que son bastante raras, que pueden ocurrir al momento de tener una interrupción de ese aporte vascular en el cuello radial. Las no uniones y las mala uniones que se deben a ese tipo de fijación que nosotros le estamos otorgando a la recuperación de la lesión, a las artrosis como secuencias de fracturas intraarticulares que fueron mal reducidas o mal tratadas y que se dejaron con una incongruencia a nivel articular, la rigidez y la formación de hueso heterotópico básicamente en pacientes que tienen algún grado de inmovilización prolongada o que tengan traumatismos de alta energía, las inestabilidades en valgo y las inestabilidades axiales que se nos pasen desapercibidas al momento de la evaluación. Para finalizar, entonces, las fracturas de la cúpula son lesiones frecuentes a nivel del codo, casi siempre acompañadas de otro tipo de lesiones, por lo que el examen físico es algo que tiene que llevarnos un tiempo adecuado para nosotros abordar estos pacientes, que es importante una lectura minuciosa de las imágenes radiológicas para poder identificar la lesión, que las fracturas no desplazadas pueden ser tratadas de manera no quirúrgica con unos buenos resultados funcionales, que las fracturas conminutas pueden tener buenos resultados luego de las fijaciones internas, pero que aún no hay un consenso para definir cuándo llevar a este tipo de tratamiento y que las fracturas
con minutas pueden ser manejadas con artroplastia o con algún requerimiento de estudios a más largo plazo. Muchísimas gracias.